Hay gente que me está viendo, que tiene años en la iglesia, que está metido, que trabaja y ha perdido el primer amor. Puede ser algún líder, puede ser un pastor, un diácono, puede ser un encargado de los músicos, puede tener un cargo en la iglesia, puede ser alguien que venga, hermano, trabajando y tenga un buen testimonio en la iglesia. Pero Dios le dice: has dejado tu primer amor. Siempre hemos escuchado de aquellos que trabajan arduamente y aún por años, y sin embargo en algún lugar del camino, en algún lugar de su vida cristiana, perdieron el amor. El Señor les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le da un consejo. ¿Qué consejo le da? Le dice: acuérdate de dónde has caído. Y le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, lo que tengo que hacer primero para saber si yo he perdido el primer amor es hacer memoria. Acá hay que dejar a un lado los galones. Hay que dejar a un lado los cargos. Hay que dejar a un lado el tiempo que tenemos en la iglesia. Hay que dejar a un lado los días, los meses, los años que tenemos en la iglesia congregando. Hay que dejar a un lado, hermano, el trabajo que hemos desarrollado dentro de la obra de Dios, colaborando de una manera o de otra. Y vamos a hacer memoria. Acuérdate, dice, de dónde has caído. Y arrepiéntete ya las primeras obras. Las primeras obras. Hagamos memoria entonces en esta hora de las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? ¿Cómo veíamos a Dios antes? Cuando recién te convertiste, ¿de qué tamaño era Dios para ti? ¿Cómo era Dios para ti? ¿Cómo era antes? ¿Y cómo es ahora? ¿Cuál era el tamaño de tu fe en ese tiempo? ¿Y cómo es ahora? ¿Cuánto tiempo orabas? ¿Cuánto tiempo pasabas de rodillas? ¿Cuánto tiempo te sentabas y te preocupabas por leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Dime. ¿A qué hora llegabas al culto? ¿Estabas en los devocionales? ¿Faltabas a los cultos? ¿Te esforzabas por querer conocer más de Dios? Haz memoria, dice, acuérdate. ¿Cuánto tiempo oraban? ¿Cómo eran tus ayunos? ¿Cuánto tiempo ayunabas? ¿A la semana, al mes? ¿Cómo era el ayuno? ¿Cómo era, hermano, tu vigilia? ¿Cuál era la fuerza de tu ofrenda? ¿Con qué corazón tú colaborabas? Cuando veías una necesidad en la iglesia, ¿qué hacías? Cuando tú disponías de algo, ¿cómo te desprendías? ¿Cuál era tu motivación? ¿Cuál era la forma de expresarte de los hermanos cuando recién llegaste? ¿Qué respeto tenías? ¿Cómo mirabas a las autoridades de la iglesia? ¿Cómo veías al pastor, a los líderes? La forma de expresarte de tus superiores, el trato a los demás. ¿Cómo estaba tu corazón de agradecido? ¿Cómo era cuando llegabas a casa por la noche? ¿Y cómo te arrodillabas y dabas gracias a Dios? Y cuando orabas por tu casa y tu familia, ¿cómo tú tenías una puerta abierta de una gran fe? Ahora, haz memoria. Haz memoria. ¿Estás igual que antes? ¿Estás mejor que antes? ¿O estás peor? ¿O has bajado? Pero ¿por qué un creyente? ¿Por qué una iglesia? ¿Por qué pierde el primer amor?
¿Por qué se pierde? ¿Por qué? Porque nadie quiere perder el primer amor. Hermano, duele. Hasta uno dice, no, yo no lo he perdido. Porque uno dice, yo no he perdido el primer amor. Yo tengo el primer amor. Yo estoy en el primer amor. Pero cuando escucha esta palabra dice, no, yo no estoy en el primer amor entonces. Porque yo no estoy como antes. Yo estoy descuidado. Yo estoy como relajado. Ahora, algunos lo han perdido. Y lo más triste es que no sabe que lo perdieron. Cuando uno pierde algo, cuando uno se pierde, cuando uno se sale del camino, ¿qué tienes que hacer? Volver al principio. Vamos a regresar al principio entonces. Porque regresando al principio, me voy a dar cuenta en qué momento fue que yo me perdí. Oye, por aquí no es. Regresa. Si tú no estás como antes, tú estás peor que antes. Quiere decir que si tú ahora ya no oras igual, ahora oras menos, ahora ayunas menos, ahora ya no tienes esa forma de ser como antes. Entonces quiere decir que tú eres el que has perdido el primer amor. Porque a ti te está diciendo, vuelve a las obras primeras. Pero si tú dices, no, al principio yo era acá, ahora estoy arriba, ahora estoy mejor, ahora estoy más crecido, ahora estoy más consagrado. Porque yo digo, eso es lo que debe ser normal. A medida que pasan los años, uno debe de consagrarse más, uno debe de ser más colaborador, uno debe ser más espiritual, uno debe ser más, hermano, más sabio, porque está recibiendo palabra todo el tiempo y está discerniendo, hermano, que hay una guerra contra el diablo. Que en el momento que yo me convertí, fui reclutado al ejército de Cristo para pelear contra las obras de las tinieblas. Que si yo tengo guerra tengo contra el diablo, no contra ninguna otra iglesia ni ningún otro hermano. Pero ahora hay gente que pelean contra los mismos hermanos y le hacen la guerra a los hombres de Dios. Que tenemos guerra contra el diablo y el diablo los tira contra uno mismo.